Hola, buenos días. Bien, explicaré al final de la ponencia por qué estamos hablando del principio de precaución en un congreso médico, si bien está bien encuadrado dentro de la parte que hemos dedicado al desarrollo legal y a ver cómo en realidad la ley tiene mucho que ver, tiene casi todo que ver, como decía mi compañero antes, con cómo la gente está sufriendo y cómo las enfermedades que se están desarrollando no se están cuidando correctamente. Vamos a ir poco a poco, no sé si es aquí o aquí. Lo primero vamos a ver, he querido hacer un resumen muy breve sobre lo que significa el sistema, un sistema basado en la prevención y lo que distingue este sistema de un sistema basado en la precaución que se está intentando instaurar al momento. En un sistema basado en el principio de prevención, dice, para que se ponga en marcha una actividad de regulación legislativa es necesario aportar sustancial y consensuada, que eso es muy importante, evidencia científica de que una sustancia, tecnología o producto implica serios daños para la salud o el medio ambiente. Y además, normalmente, en estos casos, la carga de la prueba cae en las administraciones públicas que deciden o que están, digamos, pendientes de si esa actividad, tecnología o producto puede suponer un riesgo. El sistema basado en el principio de precaución no es necesario un consenso científico. Solamente basta que haya indicios de que esa sustancia, producto o tecnología es potencialmente peligrosa para la salud. Y eso es muy importante porque, como vamos a ver, se ha venido desarrollando este sistema desde hace años, en realidad desde los años 70, pero por muchas razones que también vamos a ver ahora brevemente, no se está utilizando correctamente. Además, luego lo explicaremos también, pero es verdad que en este sistema la responsabilidad de probar que una sustancia, producto o tecnología es segura o no recae en el productor o el vendedor de dichas utilidades. Bien. Os voy a presentar un esquema de cómo funcionan las cosas y digo cómo funcionan y no cómo funcionaban, por desgracia, porque esto todavía es un poco complejo, pero es sencillo de entender. Y implica, por una parte la industria, por otra parte el sistema jurídico político y por otra parte cómo reacciona el mercado. En un esquema normal de actuación del sistema legal del siglo XX, que es el sistema de prevención, la industria sencillamente diseña o sintetiza una sustancia o crea una tecnología, teniendo o no la constancia de las consecuencias de seguridad para el ser humano y del medio ambiente, y la introduce directamente en el mercado. Aquí vemos que el sistema político-legal es bastante débil, atraviesa muy fácilmente las barreras legales. Primero, o no existen barreras legales para dichas sustancias, productos o tecnologías, como ya vamos a ver, como pasó con el amianto, con el benceno, con el plomo, con los rayos X, con las hormonas de crecimiento, ahora vamos a ver la lista, pero es realmente larga. O las barreras existentes no son suficientemente estrictas. Si esto es así, es decir, no existen herramientas legales ni mecanismos que exijan al productor o vendedor la prueba de la inocuidad de los bienes entre comillas, que introduce en el mercado, estos bienes llegan al mercado. Hay un uso masivo de estos bienes y productos, y la tragedia y el drama, que ahora lo vamos a ver más en detalle con algunas sustancias, es que cuando las administraciones, al cabo de los años, de 20, 10, 30 años, empiezan a encontrar que efectivamente hay unas consecuencias perjudiciales para la población o para el medio ambiente, a través de una acumulación, como digo, consensuada y científica de las pruebas, se crea una regulación específica. La media de regular estas sustancias en el siglo pasado ha sido de unos 100 años. Esa es la media. Y hay productos que han tardado más de 150 años. Bien, este es el esquema normal de actuación del sistema legal del siglo pasado.
Y vamos a ver 3 casos, vamos a ver PCBs, asbestos y rayos X, para que veáis realmente la cantidad de detalles y de matices que hay que ver y cuándo empiezan las primeras alarmas a llegar no solamente al grupo científico, sino a toda la parte política y jurídica que se supone que tiene que estar atento a estas alarmas. Los PCBs se sintetizan por primera vez en 1881, hace más de un siglo, hace bastante más de un siglo. En 1899 aparece la primera evidencia científica de que los PCBs pueden suponer un riesgo para la salud. 30 años más tarde se empieza a producir y comercializar por Monsanto por su capacidad aislante y de efecto retardante en llama, pues de una forma bastante en producción en masa, se hacen muy populares, se empiezan a utilizar en producción de transformadores y otros equipos electrónicos. En el 66, unos 30 y pico años después, se hace pública la evidencia de que los PCBs se encuentran de forma masiva en humanos y en todo el medio ambiente. Tiene que pasar otros 6 años para que un gobierno, el gobierno alemán, el gobierno alemán y de los países de Europa del Norte normalmente son los que primero pues actúan. En este caso es el gobierno alemán el que toma primeras medidas y prohíbe el uso de los PVCs, en espacios abiertos, no cerrados, que también eso es un detalle. 4 años más tarde empieza por fin la primera directiva comunitaria que prohíbe el uso de los PCBs en espacios abiertos. En el 90, es decir, casi más de 10 años más tarde, aparecen las primeras evidencias científicas que además los PVCs actúan como disruptores endocrinos. Y aún así, entre el 84 y el 92, el uso de estas sustancias pasa de 20.000 toneladas a 40.000 toneladas. Es que es interesante esto, o sea, hay que ver cuándo se sintetizan, cuándo empiezan las primeras alarmas, y aún así, casi un siglo después, se duplica tranquilamente la producción, porque bueno, no parece que había suficiente consenso científico. Un poquito más tarde, 3 años más tarde, al final, por presiones de grupos ecologistas, grupos científicos independientes, etcétera, pues se crea la decisión 18/32 de la UNEP que incluye a los PVCs en la lista de los primeros COPs, contaminantes orgánicos persistentes, y se prohíbe su producción, uso e importación. En el 2001 la Convención de Estocolmo se adopta y se prohíben definitivamente los PCBs junto a otros COPs. Vamos a ver otro ejemplo de los rayos X. Los rayos X, desde finales del siglo XX se empieza a trabajar con ellos y se hacen los primeros experimentos. En el 1896 se pone de manifiesto los peligros, voy a decirlo así, de los rayos X por Edison, Tesla y Grubble. Unos años más tarde, 8 años más tarde, concretamente, muere el asistente de Edison por complicaciones en una radiodermatitis severa. Entre ese año y el 28, William Rollins, Theodore Blam y Harrison Maitland publican varios artículos médicos sobre los efectos de los rayos X y recomiendan ya protección para médicos, pacientes y mujeres embarazadas. Eso es en el 28. Después, ese mismo año, nace la Radiation Protection Committee, Comité de Protección contra el Radio, que fue el origen de la International Committee on Radiological Protection, para realmente empezar a considerar que había que hacer algo al respecto. Aún así, bueno, en el 34, 6 años más tarde, Caldwell y Rush reportan otras 200 muertes de médicos radiólogos. Esto significa que los médicos seguían haciendo rayos X, se seguía utilizando y no había, realmente no filtraba. Estos conocimientos de las primeras alarmas no permitían que el sistema legal creara las herramientas suficientes de seguridad y de protección, ni para médicos ni para pacientes. Lógicamente, los médicos estaban más expuestos, pero bueno, esto continúa. Después, el 49, el IRP,
establece que no existe una dosis de rayos X por la que se pueda establecer la aparición del cáncer inducido por radiación. No saben cuánta radiación, y es muy difícil, como decía antes nuestro compañero, y se ha dicho en numerosas ocasiones, la relación directa entre cuántos químicos hace falta, cuánta cantidad de formaldehído hace falta para producir una SQM, cuánta cantidad de amianto, bueno, amianto ya se sabe, pero de contaminación electromagnética hace falta para crear una electrohipersensibilidad. Tenemos los mismos problemas que teníamos hace 50 años, pero es curioso y es interesante estudiar de la historia para no cometer los mismos errores. En el 58, Alice Stewart afirma que las pequeñas dosis de rayos X, ya a pequeñas dosis, en mujeres embarazadas podía producir leucemias en los niños. Los niños, una vez nacidos, desarrollaban leucemia. Hasta el 77, la IRP no asocia determinados riesgos con límites o dosis de exposición. En el 90 concluye que el riesgo de desarrollar cáncer por radiación es 4 o 5 veces mayor de lo que se pensaba en el 77 y reduce la exposición laboral a 20 milisieverts año. En 1996 nace por fin la primera directiva europea sobre radiación ionizante que hace mandatoria a todos los Estados miembros a utilizar medidas de seguridad importantes para los rayos X. El caso del asbestos es el tercer ejemplo que traigo. He traído un ejemplo de material particulado, un ejemplo de químico, que son los PCBs, y un ejemplo de contaminación electromagnética. En este caso es ionizante, pero como veremos un poquito más tarde, la no ionizante es exactamente igual. Y con esto ya acabo, pero vamos a darle un breve repaso. En 1898, ya en una fábrica de Londres, una inspectora de trabajo, una señora llamada Lucy Dean, advierte de los peligros del polvo del amianto. Cerca de 12 años más tarde, 12-13, se confirman las sospechas de los peligros del amianto o asbestos en experimentos en ratas. Y aquí se me ha colado una parte de la otra frase. Luego, en el 18, compañías aseguradoras de Estados Unidos se niegan a cubrir a los trabajadores que están expuestos a asbestos basados en la evidencia de los posibles daños por su salud. Es decir, el legislador no actúa, pero las compañías de seguros sí sabían de lo que estaban hablando y deciden no cubrir a los trabajadores porque, por si acaso, a ver si el asbestos iba a provocar cáncer, entonces decidieron no cubrirles. En el 30, el Merriweather Report establece ya que el 66% de los trabajadores de la fábrica de Rockdale sufren asbestosis. Entre el 35 y el 49 se empiezan a ver numerosos casos de cáncer entre trabajadores de fábricas. Esto es en Inglaterra. Después hay nuevos casos de cáncer en Sudáfrica y en Estados Unidos. Y en el 29 se empiezan a implementar estrategias de control, que no significa que se prohíbe completamente. Hay algunas estrategias de control, pero se ignoran los casos de trabajadores afectados y ya muertos por asbestos. En el 82 y 89, gracias a la labor de la prensa, los sindicatos y otros grupos de presión, se consiguen controles más estrictos hasta que en el 99 la Unión Europea prohíbe todas formas de asbestos. Vuelvo a hacer un inciso entre el 89 y 1998. 898-998. Esto significa, cogiendo estos tres casos, que tanto la radiación ionizante, material particulado y químicos sintéticos, si cogemos los extremos de las primeras alarmas y cuando se empiezan a desarrollar cuando se desarrolla la legislación definitiva, vemos entre 120 años, 100 y 100 años de margen. Esto significa prácticamente que hay una tendencia, lógicamente es paralela, pero con un retraso que implica un vacío legal muy importante que significa millones de muertes. Y de hecho esto todavía se está sufriendo, como decíamos antes, porque de cáncer todavía está muriendo mucha gente por asbestos, por ejemplo. Aquí he puesto entre 1896 y el año 2000. Aquí hago alguna referencia a otros químicos sintéticos que han tenido la misma gracia.
Los PCBs, el benceno, los halocarburos y la capa de ozono, los DES, el dióxido de sulfuro, los pesticidas organoclorados, las pinturas antiincrustantes y las hormonas del crecimiento. Son algunos de los ejemplos que nombraba la Agencia Europea de Medio Ambiente en primeras alarmas y tardías lecciones de primeras alarmas. Esto solo se resuelve con precaución. Entonces vamos a ver el esquema de precaución, que parece muy idílico y que parece que puede ser la solución a nuestros problemas, y luego vamos a ver por qué es tan difícil y por qué no se está aplicando correctamente. En el esquema de actuación del sistema legal que está proponiendo el siglo XXI, que es bajo el principio de precaución, la industria, cuando diseña o sintetiza una sustancia, tecnología o introduce un producto, tiene tres cargas. La primera y la más importante es demostrar que estos productos son seguros. En este esquema de trabajo, el sistema político-legal establece varias medidas que exigen a la industria tres cosas. Lo primero, cuestionar la necesidad del producto, porque hay productos que, como veremos después, pues le dan un colorante a unos niños para una piruleta que produce hiperactividad. Y realmente, ¿para qué queremos la piruleta azul si la piruleta de toda la vida se ha hecho con azúcar y no sé qué más? Pero quiero decir, hay cosas realmente que son innecesarias, que se introducen en el mercado y se introducen. Lo segundo es comprobar que no hay alternativas más seguras para ese producto, esa necesidad o esa tecnología que se introduce en el mercado. Y lo tercero, por supuesto, es que se invierte la carga de la prueba y es la industria o el vendedor el que introduce en el mercado o que quiere introducir en el mercado esa sustancia, producto o tecnología, que tiene que demostrar que es completamente seguro. Además, en este sistema se habla de establecer medidas para reducir la producción de sustancias tóxicas, dado que en los últimos 100 años, como sabemos todos, hemos creado y sintetizado más de 100.000 sustancias tóxicas que están no solo envenenando a la población, sino todo el medio ambiente. En este esquema, lógicamente, el mercado pues hace un uso masivo de dichos bienes, y si las administraciones públicas en este sistema observan consecuencias perjudiciales para la salud o el medio ambiente, hace responsable a la industria mediante el principio de causalidad, que es un principio bastante difícil también de aplicar, como decía nuestro compañero antes, pero esa es la teoría. Vamos a ver brevemente el desarrollo político-jurídico del principio de precaución. Como veis, los primeros fueron los alemanes. Empezamos en 1970, el Vorsorgeprinzip, que es como el principio de precaución realmente, que abre camino en la política medioambiental de la República Federal. Esto es en el 74, y empieza a decir que, bueno, que un poquito como pasa con los semáforos, ¿no? ¿Para qué vamos a esperar a que haya 3 accidentes y 3 muertes en un cruce? Vamos a poner un semáforo cuando construimos el cruce y no hace falta, se puede paliar esas 3 muertes, evitar esas 3 muertes si tenemos suficiente precaución. En 1973 el Gobierno sueco obliga a tener en cuenta el principio de precaución también respecto a leyes nacionales que regulen productos que puedan ser peligrosos para la salud o el medio ambiente. Entre el 1984 y el 1987, ambos, se celebran la primera y segunda conferencia internacional sobre la protección del Mar del Norte, teniendo en cuenta el principio de precaución para la mayoría de las sustancias potencialmente peligrosas, incluso antes de que se haya establecido una relación directa entre causa y riesgo. En el 87, el Protocolo de Montreal establece su uso para sustancias que debilitan la capa de ozono. En el 90, la tercera conferencia del Mar del Norte vuelve a reiterar el mismo principio. En ese mismo año tiene lugar la Declaración Ministerial de Bergen, después la Declaración de Dublín, después la Declaración de Río en el 92, establece formalmente el principio. En el 92 y en el 94, ambos los tratados de Maastricht y Ámsterdam, por los que se constituye a la Unión Europea, establece que las políticas comunitarias medioambientales deban estar basadas en este principio. En el 95 tenemos la Ley Barnier francesa. En el 96, el Consejo sobre el Desarrollo Sustentable de la Presidencia de Estados Unidos recomienda su uso. En el 99, el Programa de Acción en Pro de la Ciencia, aprobado en la Conferencia Mundial de la Ciencia de Budapest, recomienda su uso.
En el 2000 el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de las biotecnologías recomienda su uso. En el 2 de febrero del 2000 la Comisión Europea hace una comunicación oficial y exige a los gobiernos su uso. Y en el 2001 el Convenio de Estocolmo para la contaminación de contaminantes orgánicos también hace referencia. El del 2011, el legislador todavía no sabe aplicar este principio. Ahora vamos a ver por qué. Esto es muy interesante y es importante que lo entendamos porque gracias, digamos, a este entendimiento vamos a empezar desde cada uno, desde nuestra posición en este puzzle. Vamos a poder aportar nuestro granito de arena e intentar ver las razones que se mueven en este sistema y cómo podemos, digamos, de alguna forma coparticipar a crear un sistema y un entorno más seguro para todos. El riesgo y la prevención, la primera razón es que no son cuestiones técnicas, sino políticas. Ahora vamos a ver un ejemplo que pasó en Estados Unidos precisamente, porque el principio dice, allí donde existen amenazas de daños irreversibles, la falta de certeza científica completa no debe usarse como razón para atenuar los controles o postergar las medidas que impidan la degradación del medio ambiente y o los daños a la salud, sino que por el contrario se impone una actitud vigilante y prudente de anticipación que descarte vías que podrían llegar a desencadenar enlaces catastróficos. Eso es cómo se define en uno de los documentos el principio de precaución. Y vamos a ver qué se considera riesgo, porque el principio de prevención está muy basado en la prevención del riesgo, pero cuando llega el principio de precaución y dice esto es un riesgo, esta tecnología, vamos a introducir tecnología 4G en los teléfonos móviles, vamos a poner 2.000 antenas en el municipio de Getafe, vamos a ver cuál es el riesgo. Bueno, por poner un ejemplo, y es un ejemplo americano, pero valga el ejemplo para todo el resto de los países del mundo, el gobierno Carter, demócrata, consideraba inaceptable cualquier riesgo por encima de una muerte por 1 millón de personas. Es decir, cogiendo la misma metáfora del municipio, se podría decir que Carter decide que se puede introducir una sustancia, producto o tecnología en un municipio, vamos a decir, como unos 10.000 bloques de 100 personas, si a cambio de aceptar el riesgo de que una persona de ese municipio muera. Bueno, no sé si está bien o mal, pero desde luego es una decisión política. Ronald Reagan, unos años más tarde, pasó a aceptar a una muerte por cada 1.000 personas. Es decir, ya no son un municipio de 10.000 bloques, sino una parte del municipio de 1.000 bloques. Es decir, Reagan acepta que se puede introducir una tecnología, una sustancia, un producto con ese riesgo. Me parece bien, lo hace él y como es político y le parece bien, pues lo decide. Pero luego más tarde acepta una muerte por cada 100 personas. Es decir, si por ejemplo llegan mañana a mi bloque, que tiene 100 personas porque son 10 pisos de unas 10 personas por piso, y me dicen, le vamos a instalar una antena parabólica de no sé qué, y en el periodo de los próximos, porque tampoco se pone temporal, pero entre el próximo año y los próximos 10 años, alguien de este edificio se le va a caer en la cabeza y le va a matar. Entonces yo digo, ¿cuántos vecinos de ese bloque dirían, vamos a poner la antena? Cuando el riesgo realmente es decidido por parte del afectado, hay una mejor coherencia entre la aceptación del riesgo y el establecimiento del mismo respecto a un producto. Pero cuando es un político, cuando es un sistema que vela por la seguridad, realmente lo está adaptando al riesgo real que la ciencia dice esto puede pasar, que ahora vamos a ver en el segundo plano, o lo está basando en unos valores de lo que piensa que puede ser aceptable o no. Vamos a ver la siguiente razón. La siguiente razón es el que aplica el principio de precaución, asume implícitamente que la ciencia no es exacta. Es una cosa que la gente tiene mucho miedo de reconocer, que la ciencia no es 100% segura. También en relación con el riesgo os voy a dar un ejemplo de un estudio que hizo el European Benchmark.
reconociendo las limitaciones de la variabilidad de las decisiones políticas en torno al riesgo, y decidió hacer un experimento. Y entonces se unieron 11 gobiernos europeos con otros tantos equipos científicos e ingenieros para trabajar en un problema relacionado con los derrames accidentales del amoníaco. Y llega a la conclusión, un equipo llega a la conclusión que estos riesgos podían ser de un accidente por cada 400 operaciones. Era un equipo serio, científico, ingenieros, científicos, serio. Con los mismos parámetros, otro equipo, y no hace falta que nos riamos, concluye un accidente por cada 10 millones de operaciones. Es decir, el riesgo, si no es político y la ciencia tampoco va a aportar ninguna seguridad, entonces, ¿dónde está la seguridad? Estamos produciendo tecnologías, sustancias, productos como tomates en una fábrica y realmente no estamos pensando cuáles son las consecuencias, no estamos pensando el riesgo, no estamos pensando, lógicamente ahora vamos a ver dónde estamos pensando, porque los que producen esas tecnologías y esos productos, desde luego no están pensando en seguridad, no están pensando en seguridad. Otro caso muy interesante es el informe Rasmussen, que es muy conocido, algunos seguro de vosotros lo conocéis, de 1974 en torno a los accidentes nucleares. Bien, este informe dice que la posibilidad de tener un accidente nuclear importante lo asocia a 70 personas, muerte de 70 personas, es de 1 en 1 millón de años. No en 1 millón de años. Bueno, y para accidentes más graves, cuando ya mueren unas 2.700 personas, que ya son más, ¿no?, pues es de 1 por 1.000 millones de años. Bien, esto es en el 74, cuando estaban todos muy entusiasmados por meter la energía nuclear. La realidad no tarda en darnos un trágico desmentido. 2 años antes ya teníamos el accidente Windscale de Inglaterra y el accidente de Idaho en Estados Unidos. El año siguiente, en Browns Ferry, tenemos otro accidente. En el 79 tenemos otro accidente en 3 Mile Island. En el 81 tenemos otro accidente en Suruga, en Japón. En el 84 tenemos otro accidente en Bagi, Francia. En el 86 tenemos Chernobyl. Y entonces dice la agencia atómica, bueno, pues puede que me estoy equivocando. Puede que los accidentes importantes sean uno por cada 1.000 años por reactor, porque antes no tenían en cuenta la cantidad de reactores que había por cada central nuclear, y un accidente grave cada 2 años y medio. Esto es exactamente 1 millón veces más que lo que estableció en el 74. Entonces, sin comentar Fukushima. Entonces, realmente estamos viendo que las variables que está manejando la industria y que está aceptando el sistema político, jurídico, que se supone que nos defiende, están en el aire porque nada realmente está siendo estudiado con corrección. No hay seguridad casi para ninguna de las tecnologías que nos están introduciendo en el mercado. La tercera razón, estudiando la documentación y la bibliografía jurídico-política de la evaluación y de la evolución de este principio, es que cuando uno pone en práctica este principio, también pone en evidencia que en la sociedad actual no existe ni la transparencia ni la perfección de los sistemas. Es decir, no solo estábamos admitiendo que desde la ciencia no es exacta, sino que además los sistemas son no transparentes y que además la sociedad no es perfecta. He traído 2 ejemplos, uno americano y uno español, que sobre todo el español me hace mucha gracia, que ahora veremos, sobre las estrategias que tienen en cuenta, digamos, de una forma bastante surrealista, la forma de aplicar el principio en función de lo que se le exige la ley, porque la ley, cuando empieza a avanzar, también el sistema pues empieza a intentar evitar la ley, ¿no? Entonces, tenemos 2 ejemplos. Hay las empresas privadas, según un estudio de Daryl Lascombe en el Congreso sobre implementación del Convenio de Contaminantes Orgánicos en Madrid hace 10 años,
decía que empresas privadas dedicadas a la incineración de RSU, residuos sólidos urbanos, daban unos resultados sobre los niveles de contaminación en ese año entre 30 y 50 veces menores de los que eran reales. ¿Y por qué? Pues porque estas mediciones las hacían durante 6 horas cada 2 semanas y las empresas, para cumplir con la ley, quitaban los PVCs y otras sustancias para que cuando quemasen los residuos tóxicos urbanos en las incineradoras, la contaminación, que son dioxinas y furanos principalmente, estas sustancias químicas que van al aire, pues cumpliesen con la ley. No es de extrañar, pero ocurre. La Administración Pública de la Comunidad de Madrid, no sé si lo sabéis, los que vivimos en Madrid, hace pocos años la Unión Europea estaba recibiendo de la Unión Europea bastantes multas sobre la contaminación atmosférica que tenemos en Madrid, que es muy superior a los límites legales, y no se les ocurre más que cambiar los puntos de toma de datos de la contaminación atmosférica. Pues había uno en Lavapiés, uno en zonas céntricas, y pasaron uno a la Casa de Campo, otro pasaron al norte de Madrid, que viene el aire de la sierra, y el otro no sé dónde lo pusieron, pero vamos, fue bastante escandaloso. En menos de un año la Unión Europea les dio un toque y dijo que era un poco una trampa, ¿no? Pero esto es realmente para darnos cuenta de lo que hace la sociedad, en vez de realmente, digo la sociedad, las administraciones públicas. También podía dar ejemplos de personas que van a juicio y que solo quieren compensación económica. Es decir, esto es un problema que no solo se acaba en las administraciones públicas, en los políticos, está en todos los estratos de la población. Están mucha gente, en función de sus valores, están poniendo por encima el valor económico por encima de la seguridad. Y esto se ve, que a mí me hace gracia este último ejemplo, porque es como ponerse una tirita y saltar por una ventana. O sea, realmente que no te pone la tirita y vas a saltar igual, y además no cubre, quiero decir, es un sinsentido que me hace hasta gracia. La última razón es que este principio, y por eso no se está aplicando, es un principio esencialmente anticapitalista. Voy a leer esto que digo al principio. Las estrategias del principio de precaución cuestionan el principio de necesidad de las tecnologías, productos y sustancias que se están introduciendo en el mercado. De hecho, el exdirector de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Jiménez Beltrán, decía: ¿para qué una cereza teñida de verde en el vermú con un colorante que pudiera entrañar un peligro para la salud humana si las cerezas son rojas como cerezas? Es que realmente no nos estamos ni siquiera cuestionando el valor de la mayoría de los productos que se están introduciendo en el mercado, porque a alguien se le ha ocurrido tener una cereza verde en el vermú. O sea, realmente es muy curioso. Entonces, aquí estamos hablando realmente de la creación de valor versus la creación de valor, porque el valor para nosotros, por eso estamos aquí, seguramente sea seguridad, sea sostenibilidad, sea salud, sea respeto medioambiental, pero para la industria y otros muchos que están en el sistema es sencillamente valor económico. Cuando tú llegas a la industria y le dices, pues yo creo que esta cereza verde me parece que no es tan buena idea, porque al final, ¿no? ¿Para qué vamos a...? Pero el industrial te dice, no, pero si es que esto añade un valor añadido espectacular, porque entonces con una música no sé qué y con una tecnología no sé cuántos, entonces se crea, y al final todo es marketing para vender más, porque realmente el valor añadido es realmente cómo distinguir el producto del mercado, que para eso saben mucho los de marketing, para vender el producto más. No quieren dar ningún valor añadido, lo que realmente se está intentando es vender más de cualquier producto. Entonces, he traído varios ejemplos aquí porque estos son reales y quiero que todos estamos, digamos, en la misma página. Los beneficios versus riesgos, ¿no?
Entonces, cuando nos planteamos ejemplos más serios, porque el colorante de la cereza efectivamente puede llevarnos, a no ser que comamos muchas cerezas, pero bueno, nos puede o no llevar a alguna enfermedad, los nanomateriales que se están utilizando ahora en textiles para disminuir la transpiración, o las nanopartículas que se están utilizando en las botellas de ketchup, que lo estábamos viendo en el congreso que fuimos en Alemania, de nanopartículas y nanotecnologías, para que salga todo el ketchup de la botella, se están introduciendo, y no se pierda ni un gramo del ketchup de la botella. O las levaduras transgénicas que están permitiendo al panadero levantarse en vez de a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana. O cualquier tipo de tecnología 4G que te permite enviar películas por móvil. ¿Eso realmente nos da valor? Es que hay que ver como sociedad qué nos da valor y qué nos da, cuál es el precio, digamos, de ese valor. Por poner el último ejemplo del principio esencialmente anticapitalista, he traído el ejemplo de los langostinos porque además es un producto que a mí me gustaba mucho de pequeña, cada vez lo como menos. En el 90, que no son hace muchos años, 21 años, costaba el kilo 2.000 o 2.500 pesetas. Y esto se lo he preguntado yo a mi madre esta mañana para que me lo confirme, y os lo digo de verdad. Era más o menos el 10% de un salario de un trabajador medio del sector de banca. Era mucho dinero. Hoy, 21 años más tarde, cuesta entre 6 y 12 euros el kilo del langostino. Bien, que es más o menos el 1% del salario medio de un trabajador del sector de banca. Claro, el sector de banca, digo, el asalariado, pues ya se puede comprar los langostinos, también se puede ir a Tailandia, luego se puede comprar un Ferrari si tiene dinero y luego, no sé, puede hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Y uno se tiene que plantear dónde se va este dinero, cuál ha sido, porque esto no lo he traducido de pesetas a euros, pero es ridículo, realmente el 1% ya se ve lo que supone el dinero. En el 90, el langostino se obtenía a través de pesca extractiva. En el 2011, el langostino, que cuesta lo que cuesta, tiene una cantidad de componentes un poquito más compleja, que es todo esto. Entonces, claro, si el langostino lo haces en una piscifactoría, alimentados de un producto para lo cual hay que cargarse los manglares de Madagascar. Si contratas manos de obra más barato, que normalmente en el tercer mundo es más barata y además, de paso, si puede ser ilegal, cuesta más barata. Luego construyes ahí una fábrica en el tercer mundo porque también es más barato, que contamina más porque no importa, porque además los niveles establecidos para la contaminación en el tercer mundo, como esos sistemas están bastante más subdesarrollados, digamos, o por lo menos no están desarrollados para nada, pues puedo poner una fábrica con más contaminantes porque como está en el tercer mundo normalmente nunca me dicen nada. Y luego además añado numerosos aditivos alimentarios porque para trasladarlo de Madagascar a Cádiz y luego de Cádiz a España y luego a Francia o luego a Rusia, lógicamente va a pasar mucho más tiempo y aparte de cámaras frigoríficas necesito no sé cuántos aditivos, necesito transporte a larga distancia. Y entonces, ¿cuál es el precio realmente que no estamos pagando? El langostino vale lo mismo. Lo que pasa es que el precio, ahora nosotros pagamos 6 euros, y si esto, el equivalente a no sé cuántos son 2.500 pesetas en euros, no tengo ni idea. 15. ¿15? ¿Sí? Es el mismo precio, pero es el mismo precio de hace 21 años. Es decir, que hace 21 años no es lo mismo 15 euros que 12 euros hoy, que seguramente será un 10%, como decía. 10 veces, sí. Entonces, si esas 10 veces que pagamos menos, no es que sea más barato. Ahora comprarte una radio de 5 euros no es que sea más barato, no es que valga 5 euros la radio. Es que esa radio ha sido producido, como digo, en fábricas en Bangladesh, con niños de Bangladesh, con PVCs y plásticos que contaminan. Entonces, realmente, el precio es el mismo, pero la percepción es distinta. Y hay una especie de valor añadido a la sociedad que le está diciendo, puedes comprar más y vivir mejor. Y es una falacia. Porque aparte que no estamos viviendo mejor porque el precio lo estamos pagando todos los países del tercer mundo y todos nosotros en el primer mundo, además estas cosas normalmente no nos aportan nada. Pero en fin.
La situación actual, y ya para resumir, que no tenemos mucho tiempo, donde no hay consenso científico, y lo digo aquí para que todos los que sois médicos, los que no sois médicos, porque todos en el fondo somos ciudadanos y todos compramos, sepamos donde no hay consenso científico de su peligrosidad y, lógicamente, deberían ser reguladas con el principio de precaución, pero todavía no están reguladas con el principio de precaución. Bueno, lo sabéis todo, pero lo digo brevemente: la radiación no ionizante, teléfonos móviles, inalámbricos, Wi-Fi, WiMAX, 3G, 4G, las antenas, las torres de alta tensión, los 100.000 productos químicos sintéticos en todo tipo de alimentos, productos en higiene, limpieza, fármacos, construcción, los transgénicos, las nanotecnologías. Nanotecnologías tengo que hacer un inciso especial porque realmente es un tema apasionante y súper difícil de entender, y creo que deberíamos todos estar más informados porque es bastante complejo. Entonces, un poco para resumir, tengo esta última diapositiva. Si entre 1896 y el 2000 todo esto demostró que estábamos haciéndolo mal, y entre el 2000 y el 2011 se ha desarrollado todo esto, es más o menos, esto también se ha desarrollado antes del 2000, pero se ha introducido en el mercado en los últimos 10 años, tenemos dos opciones: que los legisladores y los políticos apliquen el principio de precaución, que esto significaría que estas sustancias o tecnologías estarían reguladas parcial o totalmente en el 2050, o que no lo apliquen, y esto nos lleva al 2111. Tampoco pasa nada, no, tampoco pasa nada. Lo que pasa es que creo que podemos hacerlo mejor. Entonces, para compensar esto, y yo no siendo pesimista, pero siendo un poco realista, les puedo decir que tenemos pocas papeletas para ganar y que creo que los legisladores lo tienen difícil, también porque es complejo y también porque hay mucha presión de la industria. Lo que tenemos que hacer es crear una fuerza de compensación por parte de los científicos, la comunidad médica como vosotros, los pacientes, la sociedad civil y otras ONGs, para compensar el principio de precaución, para no permitir a los pacientes a que están expuestos a nanopartículas, a nanomateriales, a contaminación electromagnética, a tóxicos químicos o sustancias químicas que no se han determinado que sean tóxicas, pero son sustancias químicas, etcétera, etcétera. La necesidad de esta fuerza de compensación, creo, desde mi punto de vista, que se complementa, ya para terminar, con una necesidad de creación de grupos interdisciplinares con economistas, juristas, abogados, ecologistas, empresarios, periodistas, y es necesario la colaboración de todos. El cambio es posible, y no solo es posible, sino que son inevitables. Muchas gracias.